tema muerte, cuando está en el medio, pues, ¿tú te acuerdas cuando empezamos y pusiste el avión que se venía abajo? Ay, era fantástico, la verdad. Pero corriste a todos los pocos que se estaban sumando en ese entonces, ¿no? La gente a veces es de cristal, pero sí entendimos que el mensaje no era por ahí, porque la gente sí se asusta de esa posibilidad y se bloquea con esa posibilidad. Por supuesto, lejos de vernos como una solución. No manches, creo como una bola de locos que no podíamos. Tremendamente. Yo tenía la idea de que nuestra primera publicidad fuera un espectacular gigante en el periférico que dijera: si supieras que hoy vas a morir, ¿qué harías? ¿Dejarías problemas o no? O sea, eso la gente lo ve y le dan ganas de meterse abajo de la cama y evitarlo. Pensábamos que el choque iba a ser... Es más de lo mismo. Entonces, en vez de sumar, estábamos corriendo a la gente. Y después nos hemos dado cuenta en el andar que todas las generaciones tienen una relación tremendamente particular con la muerte, ¿no? Y desde allí, pues, todos tienen distintos tipos de necesidades, por así decirlo. No es lo mismo la necesidad de un joven de 20, 25 años. Gracias. En planificar que otro un poco más grande, que pues ya siente que es un momento de empezar a ordenar, de cuidarse, porque quiere ser un tanto más longevo, evitar que ese evento ocurra. Pero, caray, planificas cuán porcentaje o cuánto porcentaje mejor te puede dejar una inversión, pero no planificas qué va a pasar con esa inversión cuando ya no estés. El desastre que puedes dejar, ¿no? Desastre. Y claro que además aminora el duelo, porque también recibir un mensaje de la persona que se fue despidiéndose con alegría, tranquilo, está todo bien, tuve una gran vida y todo, pues bueno, que te debe de aliviar. Y fíjate que ha estado bien, claro, porque cambiamos el mensaje de ¿estás listo para morir? Despídete de una manera diferente. Claro. Ten un final feliz. Happy ending. Happy ending. ¿A quién no le gustan los happy endings? Descansa en paz. Claro. O sea, es otro enfoque que habla de lo mismo, pero desde una forma completamente distinta. El wording es diferente. Muy diferente. Entonces, desde allí, encontrar cómo pivotear, cambiar, modificar, ajustar esa narrativa para que llegue a todos los generaciones disponibles, pues creo que es parte del reto. Descanse en paz. ¿Cómo va a descansar alguien en paz si se están matando a los que dejó? Rest in peace, rip. Hay gente que dice que mi familia se encarga de eso cuando ya yo no esté. No sabe lo que está diciendo. Evidentemente lo está diciendo de alguna manera muy... Pues muy egoísta, diría yo, ¿no? Como no quiero entrarle a hablar del tema y no quiero hablar del todo y me da flojera planificar. Y ya se amolaron. Ya, que sea su bronca, ¿no? Ahí háganse Ahora, bolas. señoras, la muerte no es un poco ego también. El no desearla o el no hablar de la muerte, yo creo que es 100% ego. En donde tú te sientes tan especial. Casi todos los problemas del ser humano vienen del ego. Porque piensas que tú eres más importante, que tú eres más sano, que tú eres más listo, que tú eres más lo que sea. Lo reflejas en los hijos. Mi hijo es más pistola, mi hijo no va a hacer estas tonterías y mi esposa también y mi no sé qué. Y la muerte en especial, qué bueno que lo dices, es un reflejo completo del ego. ¿Y la cobardía dónde queda? ¿La cobardía hacia qué? Hacia pensar en la muerte. No voy a tocar el tema porque lo atraigo. No voy a tocar el tema porque me emociono. No voy a tocar el tema porque hoy no es el momento. Me preocupo, me angustio. Serían las emociones que lo evitan, diría yo. Más que otra cosa sería una angustia, ¿no? Y un miedo. Es increíble. Es angustia y miedo. Pero fíjate, si entre nosotros tres tenemos puntos de vista distintos, imagínate lo complejo que es la gente de acuerdo a la circunstancia de cada quien. Sin embargo, y cómo... Ahora, que no, lo vamos a hablar en otro capítulo seguro, pero es increíble el cambio de perspectiva que tiene la gente de la muerte cuando sabe que ya tiene una fecha tope para irse. Y eso seguro lo vamos a hablar en otro episodio y nos va a pasearnos todo el capítulo. Sin duda. Pero sí cambia. Uno vive pensando, estoy joven, estoy sano, no hay pedo de nada, güey. Aquí estoy, ahora, aquí sigo. Lo que no cabe duda alguna es que la planeación hay una diferencia total, diametral, entre planear y no planear. Total. Por lo menos en los que se quedan. Claro, el que ya se fue, pues no le importa, ¿no? Pero si algún cariño o preocupación o afecto les tienes a los que dejas, coño, planea. Pero estamos hablando de tomar una acción. A eso claro, es lo que me refería acción, ¿no? hace un rato. Con lo mismo que te levantas a trabajar para crear un patrimonio. Exacto. Solo tienes dos. Lo que dijiste es o planifico o no planifico. Y cuando particularmente planificar, exactamente.
Cuando no lo escogí no planificar. Totalmente. Sí. Y evidentemente el mercado y los números, que por cierto tenemos bastante estadística que pudiéramos compartir, Sí. nos dicen que la gente prefiere irse por el camino de no planificar. ¿Por qué? Porque quizás más tarde lo va a hacer. O porque hay gente, y qué bueno, hay gente que piensa que porque no tiene nada no necesita planificar. Pero espérate, antes de llegar a ese tema de que sí, efectivamente, a mí me gustaría platicarte 2 segundos una historia que viene muy a cuento con lo de planificar y no planificar. Un amigo en común de Juan Manuel, bueno, ahora también es tu amigo, colombiano, nos platica una historia muy interesante de gente cercana a él. Pues resulta ser que estaba en Colombia la tía. Y la tía, que nunca tuvo hijos, hizo un patrimonio tremendo, inmobiliario sobre todo, ¿no? Y para sencillez de la plática vamos a pensar que tenía 10 inmuebles, de los cuales uno de esos 10 era como la joyita de la corona y los demás eran normales. La tía agarra y escribe en un papel, tenía su testamento para todos los sobrinos igual, punto, así, para todos los sobrinos igual. Pero en un papel escribe que una de sus sobrinas, que al parecer tiene una circunstancia parecida a la de ella, porque no se casó y económicamente no andaba muy bien y todo, dijo, a ella quiero que se vaya el inmueble 1. Respeten por favor mis deseos. No voy a hacer testamento, no nada. Y lo escribe en una cartita. Pues resulta ser que esa cartita la ve otra sobrina a la cual la idea no le gustaba ni tantito, ¿verdad? A la carta. Pues la destruye. No sabemos si la rompió, la escondió y todo. Pero, la tía también le comentó y le enseñó la cartita a otra sobrina, que tampoco se veía beneficiada por el deal, pero pues tenía una situación distinta. Long story short, muere la tía, la que rompió la cartita feliz, todo en partes iguales, y pasa a la otra sobrina y dice, a ver, momentito. Yo vi la carta de mi tía en donde decía que este inmueble era para Juanita. Y Juanita es la que más lo necesita. Yo no sé quién encontró esa cartita o si la destruyeron o alguien se está haciendo aquí ojo de pollo. Pero esa cartita existía y yo la vi. Y ya el pleito que pasó después no sabemos. Pero volvemos al tema. Imagínate que existiera una herramienta que nos garantizara que la cartita llega a quien tiene que llegar. Para evitar una disputa, podría ser que legalmente no tenga valor alguno. Pero moralmente entre la familia tiene muchísimo valor. Tiene la certeza de la información, de la voluntad. Oye, y la obligación moral y éticamente hablando, tiene muchísimo valor. Ahora, eso pasa en todas las familias, no solo de México, no, del mundo. Bueno, claro, eso independientemente pasa en del idioma, de la cultura, de la religión. Esto es un tema. Bueno, tú lo decías hace poco, que a la familia se las conoce en las herencias, ¿no? Entonces se le conocen las herencias. Desde allí creo que es donde parte mucho de lo que estamos hablando. Pero, a ver, de estadísticas, tú manejabas un número de cuánto dinero probablemente había en esta investigación en México, de dinero alrededor de nosotros. Hay por ahí números y una estadística que dice que hay el equivalente a 100,000 millones de pesos en bienes que nadie sabe de quién son, entre cuentas de banco, pólizas de seguro de vida no cobradas, bienes inmuebles, bienes muebles, pensiones, en fin, todo sumado se dice, y no se dice, o sea, hay fuentes que más o menos lo corroboran. Y no es que te ha dicho tu tía. Sí, no te dice tu tía, no hay fuentes que lo corroboran, que hay 100,000 millones de pesos. 100,000 millones de pesos de dinero que nadie sabe de quién es. Es una locura. Es una locura. Pensiones no entregadas, no cobradas, pensión de viudez. Sistemáticamente es un problema que afecta no solamente a la familia, sino afecta a la sociedad, afecta al gobierno desde el punto de vista de los impuestos. ¿A quién no le ha tocado pasar por una calle y ver el inmueble que se está cayendo, abandonado? Y pasan 40 años y lo sigues viendo ahí. Puede ser que hay un pleito legal, puede ser que nadie sepa de quién es. En fin, es que está muy fácil. Yo me voy ahorita de vacaciones a España y resulta que tengo mucho dinero y compro un inmueble y pues, por las razones personales que yo quiera. No le informo a mi familia. No le informo a nadie, güey, es mi bronca. Me muero. Adiós ese inmueble. Adiós. Ni modo que vayan a ir a preguntar a todos los registros públicos de todo el mundo si el señor Juan Carlos Aroesti compró algún inmueble. Pues eso sería ilógico. Qué distinto, porque yo no quería que se supiera, ¿por qué? Por lo que sea, que dejara yo una cartita que dijera, oigan, por cierto, hay un departamentito aquí en España en tal, vayan por él, por favor. O se lo dejas nada más a uno, igual a un amigo, güey, ni siquiera a tu familia, se lo dejas. Eso la es lo cosa bonito, es que no se pierda. Tu voluntad la haces como tú quieras. Claro, pero la cosa es que no se pierda. La cosa es que no se pierda. Cuentas de banco, fíjate que seguros. me gusta esto de antes de morir, porque mientras empezamos a platicar,
nos damos cuenta de la cantidad de temas que hay para de veras profundizar y plantear soluciones increíbles. Y espero que en el programa vayamos a tener invitados interesantes que nos hablen de ciertos temas financieros, otras personas que no nada más sean tú, que nos hablen del tema legal. Se va a volver historias de ultratumba. Historia de ultratumba, de verdad. ¿Sabes? Sí, ¿Sabes que es muy todo el mundo simpático? tiene una historia, no es de ultratumba, pero tiene una historias de la herencia maldita o algo así se podría llamar Sí, esto sí, también. de verdad. Podríamos Sí. decir que todos tienen una historia o todos de alguna forma conocen una historia relacionada con... Conocen seguro. Si no Seguro, la tienen, a mí me y ha si no la pasado. tienen, la van a tener. A mí me ha pasado y le ha pasado a Juan Carlos y seguro te ha pasado a ti y le ha pasado a... O sea, esto sí se convierte en un reflejo de las vivencias de la gente. De todos. De Ahora, todos. ¿qué pasa si una persona hoy día quiere planificar? ¿Cómo que qué pasa? Pues planifica, se va por la disyuntiva que tú dijiste. Es maravilloso. Es actriz, que es lo que le aconsejamos que haga y planifique. Pero eso parecería una autopista muy sola, porque tienes, como dijo el abogado acá, un testamento o tienes un fideicomiso. Es que nunca concluimos la definición Porque final tal, y tal de vez past no es post. momento, porque si no, pues ya, o sea, nos vamos a ¿Quieres acabar. dejar el misterio? No, misterio. El misterio. La interrogante. La ¿De qué hablará interrogante. este señor? Pues a ver. ¿Cuál es esa herramienta de la que tanto ¿Cuál es esa habla? herramienta de la ¿Nos que puedes tanto explicar qué, Claro, qué que hay es que Past hablar. Post? Bueno, Past Post, como ya lo dijimos, es una herramienta de planificación anticipada en donde te ayuda al eslogan que hizo Juan Carlos, que es que ninguna información se pierda. ¿Eso cómo? Porque ya dentro de la aplicación dejas toda la información de todos los bienes muebles, de todos los bienes inmuebles, de todas las cuentas de banco, de todos tus seguros de vida, si es que tienes o no, de tu cuadro, de tu relojito, de tus libros, de lo que tú quieras, de la manera más detallada que quieras o la más abstracta que quieras. Porque lo bonito de Past Post es que no te obliga a que pongas nada. Te da herramientas, pero si a fin de cuentas tú quieres grabar un mensaje y el mensaje que corre en blockchain, que es en lo que corren las criptomonedas para no hacerlo más grande, sino ni explicar Pero blockchain. Past Post no es una casa de cripto. No, No, es no, una no, casa de no, cripto. no. Simplemente usa la tecnología, la carretera que usan las criptomonedas la usa Past Post Muy bien. para tener una certeza de su origen y una trazabilidad, que eso es algo muy importante que incluso las cosas que están escritas pues no la tienen. Se copian, se compran folios anteriores, no es pedrada para nadie, pero es cierto. Es muy fácil y con blockchain, porque hay muchos gobiernos que están intentando hacer los contratos importantes a través de blockchain porque existe un origen y una fecha en tiempo que no se puede mover. Entonces, teniendo eso en Past Post y puedes grabar o tus listados, o puedes grabar un audio, puedes grabar un video, puedes subir un PDF, puedes ahí poner de puño y letra, bueno, en teclado, lo que tú quieras, como tú quieras, para que nada se pierda y nadie se quede sin decir. Y además, lo que le pusimos, que por eso hay muchos otros capítulos que nos van a permitir hablar de esto, porque la gente tiene seguros o la gente que planea tener algún seguro de cualquier tipo, ya es porque piensa que algo le puede pasar. ¿Por qué tienes un seguro de gastos médicos? Si nunca te has enfermado, estás sano. Bueno, pues porque inevitablemente me puede pasar un accidente, pero nunca te has accidentado. No, bueno, pero me puedo accidentar yo, se puede accidentar mi familia. Algo me puede pasar, por eso quiero un seguro de gastos médicos. Ah, pero en la vida, ese seguro, eso no es Porque puede. exactamente. Te eso vas iba a yo. morir. ¿Por qué si crees que puede chocar tu coche y que te puedes enfermar, por qué no crees que te puedes morir? O sea, lo único que va a suceder seguro Eso es lo que no crees. es en lo que no O crees para que lo te que va a no pasar. actúas. Aquí ¿no? entra, En consecuencia. aquí entra el ego también, entonces, ¿no? Que Pues no es estábamos el hablando. ego, ¿no? O sea, es Pues sí, somos postergar inmortales. el tema, es no hablar de eso. No, y es Es porque, incómodo. Y es porque crees que a lo mejor, y si es una parte de ego, yo coincido con Miguel. Puede ser que sí, no. Porque como tú dejas todo en orden y eres tan brillante y eres tan así, o en tu familia jamás se habló de